Nos sirve muy bien este episodio de las serpientes en el desierto como pórtico, como introducción al tema de hoy, del segundo día de las charlas cuaresmales, la historia de la reina Esther, una de las grandes figuras femeninas del Antiguo Testamento, reina no de Israel, como pudiera pensarse, sino de Babilonia, de Persia, del imperio persa. Entonces, mirad, hay una constante en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, que es el que, de alguna manera, el que viene a romper la reina Esther. La constante es que, situación de necesidad, oración del pueblo, ¿bien? Dios les responde, les rescata, pero en cuanto empiezan a entrar en una lógica que no comprenden, en cuanto las cosas empiezan a suceder de una manera diferente a lo que ellos pensaban, cuando no corresponde todo con la idea que yo tenía, rebelión contra Dios. Y finalmente les va fatal y de nuevo situación de necesidad, oración, rescate. Así pasa continuamente. El episodio de las serpientes es uno de esos. El pueblo de Israel que ha salido, pues están sin comida, se rebelan contra Dios porque no tienen comida, y entonces el Señor pues aparece esas serpientes que les están picando, tienen que ver las serpientes, mirar la serpiente de bronce para curarse. Pero antes les ha pasado exactamente lo mismo en Meribá, donde se han detenido porque no tenían agua y se han rebelado contra Dios, y Moisés ha tenido que romper la roca con su vara para hacer una fuente que puedan beber. Pero antes les ha pasado lo mismo al pie del monte Sinaí, cuando Moisés ha subido a recibir los 10 mandamientos, los primeros días bien, pero como estuvo 40 días arriba, el pueblo de Israel se empieza a descolocar y terminan adorando un becerro. Pero antes les ha sucedido lo mismo en Egipto, cuando estaban en Egipto y llega Moisés por fin a salvarles después de que llevan años suplicando la salvación. En cuanto al principio muy bien, y en cuanto parece que el faraón se enfada, les obliga, ellos se descolocan y empiezan a rebelarse otra vez contra Moisés, contra Dios y contra todos. Como cuando las cosas que hace Dios yo no las entiendo, como cuando las cosas que me están pasando desbordan, digamos, mi lógica humana, ¿cómo nos cuesta fiarnos de Dios? Y esta es la conversión que tendríamos que pedirle al Señor por intercesión de la reina Esther. Podríamos sintetizarlo, a mí me gusta mucho la oración en el huerto de Jesús. Y creo que es una oración muy complicada, porque cuando uno está mal, cuando las cosas no están yendo bien, cuando a mi alrededor todo se estropea, se rompe, qué difícil es rezar. Lo que suele suceder es que me rebelo contra Dios, que me enfado contra Dios. Y entonces, pero al Señor, cuando Él mismo experimenta, dice en la última cena a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo y vamos a rezar, porque necesito rezar porque no entiendo nada de lo que está pasando. Esta es la historia de la reina Esther, que viene contada en el libro de Esther, que es uno de los libros históricos. Estas charlas nos sirven, igual que otras, para que nos acerquemos un poquito a la Biblia y le perdamos el miedo. El libro de Esther es muy pequeñito, es muy cortito, y está al principio, después del Pentateuco, los 5 libros de la ley, empiezan los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther. 1 Macabeo y 2 Macabeo. Entonces, el contexto en el que sucede la historia de la reina Esther, pues estamos en el siglo VI a.C., el reino de Judá ha sido deportado a Babilonia, allí estarán 50 años, hasta que por fin Ciro, ¿verdad?, pues les dé el decreto que les permita regresar. Y en ese contexto las familias del reino de Judá están en Babilonia. Hay una chica, Esther, que es huérfana de padre y de madre, acogida por su primo mayor, Mardoqueo, que la ha educado en la ley. Y el pueblo, el rey de Babilonia, necesita encontrar mujer, porque bueno, su mujer no lo ha obedecido, la ha repudiado, aquello ha sido un poco desastroso, y hace una especie de, bueno, pues de concurso a ver quién es la mujer más
Y ella, Esther, se presenta, le presenta a su primo, le dice que no diga nada de que es hebrea, y se presenta y por sus cualidades físicas y espirituales, el rey se queda enamorado, se casa de ella, se convierte en la reina de Babilonia. En ese contexto hay también una constante en el pueblo de Israel, y es que aunque empiecen por muy poquitos, crecen inevitablemente y se vuelven a menudo odiosos, ¿no? Les pasa en Egipto que terminan esclavizándoles, les pasa en Babilonia que quieren exterminarlos, y les pasa continuamente donde han estado, ¿no? En Europa han sido expulsados de distintos países, en España fueron expulsados, en otros sitios fueron la Shoah, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, etc., ¿no? Pues sucede lo mismo en Babilonia. Se vuelven odiosos, tan odiosos que uno de los ministros del rey, Amán, decide convencer al rey para emitir un decreto real que les condene a todos al exterminio. El pueblo de Israel ha sido condenado a ser exterminado. El decreto dice: considerando pues que el citado pueblo único en conducta se halla permanentemente en hostilidad con todo el género humano, ordenamos que todos los que sean indicados en las cartas de Amán, que están a cargo de nuestros asuntos, sean a todos esos que sean pasados a espada con sus mujeres e hijos sin piedad ni miramiento alguno el día 14 del 12º mes, el de Adar, del presente año, y así bajar a los infiernos en un solo día a esos rebeldes. Ese es el decreto real que Amán ha hecho a espaldas del rey. Entonces lo que sucede es que Mardoqueo, que se entera, le pide a la reina que comparezca en la presencia del rey e interceda por él, por el pueblo. El obstáculo era que el rey no se le podía molestar, y que si alguien le molestaba y comparecía en su presencia sin ser llamado, pues se exponía a la ira del rey y a ser ejecutado inmediatamente, incluida la reina. Así que en esa tesitura, donde todo se complica, ¿cuál es la fortaleza? ¿No? Cuando las cosas no son como yo quiero, cuando todo se está estropeando, ¿qué puedo hacer? Entonces la reacción de la reina Esther es la siguiente. Mardoqueo la llama, le explica la situación, el decreto que ha sido emitido, la sentencia de muerte que pesa sobre todo el pueblo, y Esther dice: anda, reúne a todos los judíos, ayunad por mi intención, no comáis, no bebáis durante 3 días, ni 3 noches. Yo con mis doncellas también ayunaré y luego me presentaré al rey, aun contra la ley, y si he de morir, moriré. ¿No? Entonces la conversión que me parece que tendríamos que pedirle al Señor es la fuerza de la oración, el poder de la oración cuando las cosas están mal, cuando las cosas no salen, la fuerza que tiene la oración mía y de los míos. Que creamos que el Señor puede actuar en la historia, en las situaciones más oscuras de nuestra vida. Que nos lo creamos de verdad, de verdad. Y así sucede, se ponen todos en oración. Se recoge la oración de Mardoqueo y la de Esther. Mardoqueo dice: Señor, Señor Rey Todopoderoso, todo está en tus manos. No hay quien pueda oponerse si tú quieres salvar a Israel. Tú has creado el cielo, la tierra, las maravillas. Tú eres Señor de todas las cosas. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que no por insolencia ni por orgullo me he postrado, porque la salvación de Israel estaría dispuesta por la salvación hasta besarle los pies a Amán. Me he portado así para tu gloria. Dios, Señor Rey, Dios de Abraham, ten piedad de tu pueblo. Mardoqueo está suplicando al Señor. Esther también está rezando. Esther dice: Señor mío, Rey nuestro, tú eres único, ayúdame en mi soledad. No tengo otro socorro que tú, y me acecha de cerca el peligro de muerte. He oído desde niña en mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antecesores para tu heredad. Pero ahora nosotros hemos pecado ante ti, nos has entregado en manos de nuestro enemigo. Justo eres, Señor. Bueno, vuelve sus propósitos contra ellos. No entregues, Señor, tu cetro a los que son nada, que no se rían los gentiles de nuestra ruina. Acuérdate, Señor, pon en mi boca palabras oportunas. Ella está rezando y al mismo tiempo están ayunando.
Esta es la situación. Como podéis imaginaros, el final es bonito. La reina entra en el trono real, en el salón real. El rey la mira complacido, la escucha, se desbarata todo, termina el pobre Amán, termina ajusticiado, ahorcado. Esta es un poco la conversión que yo me parece que podríamos pedirle al Señor, que nos creamos en la fuerza, que creamos en la fuerza de la oración, que nos lo creamos. Sabéis que, claro, esta actitud de Esther la pone en línea con otros grandes personajes del Antiguo Testamento que en situaciones imposibles se han fiado de Dios. O sea, David, ¿no?, que es un enano y se enfrenta al gigante Goliat con 5 piedras y una honda, se fía de Dios. Abraham, ¿no?, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y vete y ya te enseñaré el sitio. Y no sabe ni siquiera quién es ese Dios que le está hablando, se fía y lo hace, ¿no? Moisés, ¿no?, y luego Abraham, cuando le pide que sacrifique a su propio hijo, ¿no? Moisés, que se pone delante del faraón para echarle en cara y para exigirle lo que él no está dispuesto a dar. O sea, todos los personajes, Jonás, que lo veremos también, Jeremías, que dice, apenas soy un niño, no sé hablar, ¿cómo me envías a estos? Pero él se fía, ¿no? Fiarse del Señor y acudir a la fuerza de la oración y a la fuerza del ayuno, las dos cosas. Sabéis que en el año 2013 el Papa Benedicto XVI convocó un año dedicado a la fe. Lo que no sabíamos ninguno es que el día 11 de febrero de ese año iba a presentar la renuncia, Papa Benedicto. Pero él estaba preparando el borrador de una encíclica sobre la fe, que luego la publicó firmándola el Papa Francisco, recogiendo en esencia el borrador que había preparado el Papa Benedicto, ¿no? Y ahí en esa encíclica preciosa, que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, dice el Papa, la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como una luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo. Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos que pedir al Señor, ¿no? Fe en la acción del Señor a través de la oración nuestra y de la oración de los hermanos. Y fe también en la fuerza, que es algo que trabajamos poco, del ayuno. Ayunar es la forma de rezar con mi cuerpo. El ayuno es libertad espiritual, ayuda a crecer el alma porque se desapega de los gustos del cuerpo, y es la forma en la que mi cuerpo manifiesta, cuando lo hacemos el ayuno por amor a Dios, está rezando, mi cuerpo reza a través del ayuno, ¿no? Esther es muy lista y ella se da cuenta que en esa situación de necesidad necesitan ayunar y rezar, ella, sus compañeras y todo el pueblo. Pues esa es su arma. Y ojalá que sea también nuestra arma en los momentos de dificultad. Se lo pedimos a la Virgen María, que así sea.